calma, tranquilidad, que ya está Donkey aquí para ayudaros después de la jornada 26. ¿Ha ido bien? Yo que me alegro. ¿Ha ido mal? Tranquilidad, calma, no precipitaros. Vamos a ver este vídeo largo, las chuletas son así, pero lo vais a agradecer. Vamos a hablar de todos los partidos, de todos los equipos y de todas las recomendaciones. Compras, jugadores a vender, jugadores a mantener, chollitos interesantes, todo eso aquí en los próximos minutos. Para disfrutar de este contenido, poneros en calma, poneos cómodos, dejad un like, vamos con esos hypeos, porque llega la chuleta de Don Quijote. De la mancha no, de la cancha. Venga, chuletita rica, vamos a empezarla. Aquí tenemos todo en blanco, vamos a empezar a hablar de recomendaciones. Algunas saldrán visualmente, pero hablamos de mucho más. Yo sé que algunos queréis economizar, vais directamente a la parte final a ver cómo ha ido la chuleta, pero recomiendo que la travesía es importante. El viaje, compartirlo, os ayuda mucho y puede ser un contenido de acompañamiento para cualquier tarea rutinaria que hagáis. El viernes tuvimos un Levante 2, Alavés 0. Luego hablamos del Alavés, que me parece interesante porque es un equipo que ahora mismo queda en un limbo sin entrenador, pero también es interesante hablar del Levante, porque logró una victoria que le reengancha, le deja un poquito todavía conectado a la máquina de oxígeno y este equipo puede soñar con la permanencia. ¿Qué ocurre? Que tiene una plantilla muy limitada. Eso es lo que a mí me hace ser pesimista. ¿Le da tiempo? Sí. Tú ves la tabla, ves el calendario y está en tiempo de pelear, de poder sumar los puntos necesarios y se hace fuerte en casa, pero se me hace muy complicado porque al final sacas 3 puntos, pero superas una primera parte en la que eres netamente inferior. El Alavés falla goles que un equipo de primera división no suele fallar. Eso ya te hubiera puesto el partido a contracorriente y creo que lo palmas. Sal vivo al descanso, en la segunda parte ofreces un poquito más, te quedas con uno más y aún así marcas en el minuto casi 90 de aquella forma con un canterano que viene en plan Salvador. Quiero decir, me alegro mucho por mis amigos granotas, ojalá de verdad os podáis mantener en la liga, pero es que creo que la plantilla no da. La plantilla da para lo que da y que al final el Levante se topará de bruces contra esta realidad. Pero oye, bienvenida es esta victoria, bienvenidos son estos 3 puntos para soñar, para ilusionarse, para creer, y los estímulos positivos siempre hace que todo sea a favor. Vas a tener una semana más favorable, mejor estado de ánimo, mejor mentalidad, y eso hará que el Levante vaya compitiendo. No me gustó el planteamiento, es decir, de Luis Castro. Acertamos el 11, contento con traeros información puntual y certera del Levante y además hacerlo en exclusiva. Creo que es un valor añadido que esta temporada me lo marqué y lo estamos consiguiendo, el tener información privilegiada de muchos de los equipos de la liga para enfocar la preparación de partidos y que sepáis dónde tenéis que hacerlo y en quién confiar. Y en el Levante creo que tenemos buena info. Pero he de decir que la puesta en escena no me gustó. El equipo estuvo a merced del Alavés, el equipo estuvo muy replegado, solo con Iván Romero alguna arrancada puntual, las bandas, buenas maneras de Cortés, Tunde que amagaba más que luego acababa haciendo cosas efectivas. Entonces creo que al equipo le faltó creérselo un poquito, dar un paso adelante, arriesgar un poco más. Es un equipo que tiene una tendencia peligrosa a tirar primeras partes y creo que jugando en casa contra el Alavés, el que tenía las urgencias era el Levante, tenía que haber mostrado mayor colmillo de inicio. Porque además te quieres proteger, pero la sensación es de que si no es Ryan, que hace un par de paradas milagrosas, o Aleñá, que falla una clarísima, o Oye, que no tiene su día, el Alavés se te pone 1-0 y el partido ya va muy cuesta arriba. Luego, verdad que lo sacas en la segunda parte y hay cositas que rascar en clave fantasy, porque es un equipo de jugadores que suelen rendir bien y que están a bajo precio. Ryan, portero, que es verdad que a estas alturas de temporada yo ya he optado por ir a por otras porterías, pero un Ryan sigue respondiendo como un jugador, un portero que está haciendo una muy buena temporada y que es de los más económicos que hay si a alguien le sigue preocupando el dinero. Luego tenemos a jugadores muy baratos como Matías Moreno, que le ha costado, pero por fin nos ha dado una buena puntuación que venía persiguiendo, sobre todo Dela. Dela es un jugador que desde hace semanas lo venimos recomendando, en las malas nos salva el día y en las buenas la verdad que infla mucho la puntuación. Doble dígito, bastante interesante, y eso que tampoco es que marcara, asistiera, pero al final se juntó todo y es un jugador muy recomendable. Luego tenemos en el centro del campo a la Sagasti. Raguber lo mantendría, sé que a algunos os puede entrar un poco el ansia. Raguber al final fue sustituido antes del 60 porque físicamente estaba con un problema, pero es un jugador que va a ser muy necesario. Tampoco me gustó verle incrustado entre centrales, creo que no es necesario, creo que este jugador es mejor si le das posibilidad de poder volar, abarcar más terreno. No lo tienes tan encorsetado, pero bueno, Luis Castro sabrá. Es verdad que ahora recuperas a Arriaga tras esa sanción de 3 partidos.
y vamos a ver ahora cómo se maneja ese centro del campo. Pero no creo que peligre Rauber, y si juega Arriaga, casi veo fórmulas en que ambos puedan cohabitar. Luego tenemos algunos chollos más, ya he dicho Cortés y Tunde, que no los pongo aquí porque solo voy a personalizar en SPI, pero son jugadores, sobre todo Cortés, que mostró buenas maneras en la banda izquierda, con buen toque de balón, poniendo balón parado sin mucha efectividad, pero al menos asumiendo esos galones. Y creo que es un jugador que se va a hacer con esa posición porque tampoco hay una competencia, salvo que Iván Romero caiga a la banda izquierda, que le mejore. Entonces creo que Paco Cortés sería mi chollo prioritario antes que Tunde, que es verdad que parece tener la confianza del entrenador, pero luego me cuesta verle un rendimiento que a mí me garantice cada viernes querer alinearlo. Carlos Álvarez, malas noticias. No está haciendo su mejor partido. Se nota cuando Carlos Álvarez contactaba con el balón que era de lo poco creativo que este Levante podía aportar. Se ha lesionado 3 semanas, casi un mes. Es una faena. Es verdad que viene un parón. Puede perderse solo 3 jornadas, solo entre comillas, y luego tras el parón volver. Es una venta fantasy, que nadie se engañe, pero al Levante le va a costar puntuar. Ya vimos en el vídeo de calendario que son jornadas interesantes con partidos en casa contra Girona y Oviedo, y sacarlos adelante sin Carlos Álvarez va a costar. Pero bueno, se consiguió ayer. Vamos a ver si reinventa un poco la estructura del equipo. Y Carlos Espí es el chollo del momento. Entró en momentos de máxima necesidad, logró esos 2 goles. Antes había tenido una bocajarro que le salva a Sivera, para donde es comunal, por cierto, y al final las tiene. Delantero que tiene ocasiones, que eso siempre es de valor. No es fácil tener ocasiones en primera división si juegas en un equipo como un Levante, y las tuvo. Buena definición en el 2-0, en el 1-0 es un gol de estos feos, pero que vale, y la inyección de moral. Es un jugador que tiene esa conexión con la grada. Debería ser titular. Retrasas a Iván Romero, pones en punta a Espí, te guardas a Taillon, que no se entiende, no hablo ya de Taillon, pero obviamente algo pasa, te lo guardas como jugador revulsivo, que lo fue en esta ocasión, con esa asistencia, y creo que puede Carlos Espí con este partido y esta actuación ganarse la titularidad. Chollitos interesantes en el Levante, que vuelva a jugar en casa la semana que viene, podemos explorar alguna inversión. Vamos a hablar del Alavés, muy interesante. El partido del Alavés, el último de Coudet, fue una primera parte de bastante superioridad no materializada porque es un equipo con problemas en el área. Dependes de la inspiración de Boyé y no la tuvo en este día. Creo que la segunda parte afectó lo que yo venía diciendo durante la semana. Por eso el vídeo de Donkey Tips es tan interesante. Al final jugar lunes-viernes hace que o bien rotas y no rotó. Hablo de que repitieron 8-9. Los jugadores más importantes repitieron. Se te hizo largo el partido. Ya con uno menos ni te cuento. Entonces creo que por ahí el Alavés se le apostó todo a sentencia de la primera parte, no lo hizo, y luego el Levante fue mejor, ya lo estaba haciendo con 11 y luego con 10, lo que hizo fue acrecentar esa sensación. Derrota peliaguda, no porque el Levante se pueda considerar, aunque de hecho lo es, un rival directo, pero es porque tú mira los que están allá abajo, y si descartamos a Levante, que me perdonen los granotas, y a Oviedo, hay una plaza libre. Mallorca y Alavés son los que peor sensación dan, son los dos que van a cambiar de rumbo. ¿Qué pasa? Que el cambio de rumbo del Mallorca es voluntario. Es el Mallorca el que voluntariamente ha decidido cambiar de entrenador. El del Alavés no. Sí que es verdad que había un run ahí, pero ha sido el entrenador el que ha cortado, porque le ha llegado una oferta interesante, la vinculación con el Alavés a falta de 11-12 jornadas. Eso siempre es complicado. A ver cómo reacciona. Tienes al final una buena secretaría técnica que yo creo que va a tener buenos reflejos, pero vamos a ver por qué perfil optas, porque luego hablaremos de Michelis. Yo no soy muy optimista. Creo que es un perfil que traerle una situación de emergencia no es la mejor idea. Un perfil que desconoce un poco lo que viene siendo la liga. Bueno, ha tenido su pasado, pero no sé hasta qué punto tiene la experiencia suficiente en situaciones como la que va a afrontar el Mallorca. Y en el Alavés más de lo mismo. Creo que sería inteligente ir a por un perfil que sepa a qué viene, que sepa aportar un impacto muy inmediato para que este equipo, que no estaba muerto, eso es lo bueno del Alavés, Coudet no deja un equipo muerto, pero que sí que es un equipo que tenía claro lo que jugaba. Vamos a ver el siguiente entrenador cómo viene y cómo de intervencionista va a ser. Sensación de que en el Mallorca a peor no vas a ir porque era difícil. En el Alavés sí que es verdad que el equipo iba compitiendo, está fuera del descenso, pero ahora mismo tienes dudas. Individualmente, otra suplencia de Garcés. Os lo dije en el vídeo del viernes a qué se debe esta suplencia, creo yo. Bajo mi punto de vista, creo que lo de Tenagle en el lateral al equipo le había minimizado en cuanto a seguridad defensiva, y por eso creo que Coudet dijo, mira, yo creo que Tenagle aquí como central diestro, y eso hace que el más perjudicado sea Garcés,
porque Pacheco es más natural que juegue en la izquierda o incluso parada y Garcés se acabó cayendo. Pero aún así, como he dicho en el Donkey Mercato Express, no vender porque un nuevo entrenador es un jugador que tampoco es muy caro, no me precipitaría. Luca Poyet también mantenedlo, ha tenido un mal partido, pero la temporada está siendo buena, las ocasiones las tuvo. Vamos a ser pacientes. Luca Poyet, la mayor certeza de este Alavés. No comprar nada como equipo para ver un poco con distancia, hasta ver qué entrenador llega, qué planteamiento se opta, qué jerarquías se pueden ver alteradas. Sancionado para el próximo partido Ibáñez, el próximo partido en Mestalla. Podemos aprovechar para vender, no es un jugador tampoco que sea en clave fantasy decisivo. Pues mira, prescindo de un jugador, me llevo unos euros que no son muchos y tengo un hueco disponible para completarlo con otro perfil. Y Ander Guevara puede ser el chollo, realmente no lo sé, porque con nuevo entrenador no sé si entrará Guevara, entrará Denis Suárez, entrará Protesoni. Yo me lanzo a Guevara, pero es que sin entrenador a la vista, cuando grabo esto, creo que no se tardará mucho, tampoco sé si es oficial lo de Coudet, capaz que a lo mejor se echa para atrás. Pero vamos, que están ahí horas calientes y el Alavés tendrá que moverse muy rápido, reaccionar para que el equipo esta semana de preparación de partido la afronte como Dios manda. Pasamos a los duelos del sábado. El Rayo Vallecano, 1-1 de manual. Acerté el pronóstico de este partido, incluyendo goleador pleno de los que te llenan de satisfacción. Y era un típico 1-1, una parte para cada uno. La primera el Rayo fue muy superior. Unai Simón sostuvo al Athletic Club. Le faltó pegada al Rayo, un equipo le falta dominar áreas. En la segunda el Athletic Club fue mejor y al final creo que el empate es más o menos justo. Rayo que tendrá ahora semana de 3 partidos, entonces vamos a ver de cara al Oviedo si hay alguna rotación. Semana que viene puede el Rayo acusar el cansancio. El Rayo, como vimos en el vídeo de calendario, se mete ahora en un mes hasta el parón en el que va a tener partidos cada 3 días. No sé si este equipo tiene plantilla para eso, pero va a tener partido aplazado contra el Oviedo y eliminatoria de Conference ya a vida o muerte. Todo esto todavía con una situación liguera no desahogada, porque aunque tienes un partido menos, estás fuera del descenso, estás a tiro. Entonces, si por lo que sea te distraes pensando en otras cosas, puedes sufrir, aunque creo que el Rayo tiene plantilla de sobras para salvarse. Vimos por fin el gol de Frutos, que también era un jugador que venía medio discutido, pero bueno, no sé por qué tenía el feeling, marcó uno. Marcó de hecho otro que le anularon, que era una definición descomunal, demostrando que puede ser un buen falso 9, pero también es verdad que estando de fútbol de falso 9 se minimizan las virtudes que aporta en banda. Pero bueno, creo que según está el equipo es la mejor fórmula, es el que mejor puede adaptarse a esa posición. Partidazo de Lejeune, de verdad, este central lo que ha evolucionado, todo a punto de meter un golazo, pero bueno, más allá de eso, que es anecdótico, es la jerarquía que aporta, el dominio en área, la salida de balón, el desplazamiento largo, la anticipación, la inteligencia con la que juega. Es verdad que a lo mejor no llama la atención tanto de Lejeune porque es un partido en el que acaba encajando y tal, pero a mí lo estaba viendo y digo, si es que pedazo central en el que se ha convertido Lejeune. Batalla, quizá por prescindir de algo, porque tampoco me salían ventas ahí. Sé que el Rayo va a ser difícil de hincarle el diente, pero bueno, Batalla sería el portero que me está dejando algo frío. Si lo comparamos con el año pasado, el Rayo viene encajando, Batalla no está interviniendo mucho, no está siendo decisivo. Y quizás chollos hay varios, tenemos a Fran Pérez, tenemos a Unai López, tenemos a Patecís, tenemos a Gumbau, tenemos a Pacha Espino. He puesto a Patecís porque al final creo que es el que a largo plazo más sostenible, el resto creo que irán entrando y saliendo, pero son chollos que solo ficharía desde un punto de vista especulativo para probar, porque con tantas competiciones va a ser difícil ir sabiendo quién entra o quién sale. Vamos a hablar del Athletic Club de Bilbao. En el vídeo de Donkey Mercato Express he hablado de 2 hombres. Lo tenéis desde el domingo disponible, profundizo en ellos, hablo de sus puntuaciones, hablo de sus pujas aproximadas, de sus rangos de recomendación en las diversas plataformas. Berenguer y Unai Simón. Unai Simón me parece que por fin está ya volviendo a ser Unai Simón decisivo, gana puntos y bueno, creo que injustamente se abre un debate con él, que entiendo el debate, pero creo que hubo mucha saña contra un portero que ya no tiene nada que demostrar la talla de portero que es. Entiendo que a lo mejor hay intereses, hay gustos, pero discutir a Unai Simón como portero me parece que al final era mostrar la realidad, es decir que no estaba haciendo una buena temporada, pero ahora igualmente creo que es de ley decir que esa temporada la está remontando. Al igual que os dije en el Donkey Mercato, pues un portero que a lo mejor, oye, puede ser en estas últimas jornadas de liga diferencial. Y Berenguer también apunta a serlo, jugador muy agradecido en Fantasy, que rompió en el descanso y al final, por unas cosas o por otras, cambió la cara del Atleti. La asistencia fue un poquito casual, porque al final gana una pugna y luego se inventa un gol Iñaki Williams.
pero la amenaza que aporta balón parado, es el desequilibrio que tiene. Al final tienes una pieza más ahí ofensivamente, un equipo que no anda sobrado. Vamos a ver al Athletic Club cómo le va la vuelta, coopera contra la Real, tanto anímica como físicamente, qué efectos puede tener, porque luego ya el equipo, a falta de una hipotética final, tendría ya todos los sentidos puestos en la liga. Un Athletic Club que viene sumando 10 de 12, ahora le viene el Barça en una semana complicada, no es un equipo a corto plazo para invertir, pero bueno, tenemos el asunto del hombro de Galarreta, la verdad, imágenes delicadas, no sé cómo está el asunto, porque son temas delicados, a veces los hombros se colocan y no pasa nada, pero a veces acaba en operación, como el tema de Dani Olmo. Me inclino a ser pesimista, pero no hay un parte oficial cuando grabo esto, es como jugador que está percibido, también yo creo que es vendible. Y luego Unai Gómez, es verdad que con la vuelta de Berenguer da más pereza, pero al menos esa pieza barata que se puede colar en algún 11, un chollo esporádico, ¿vale? No más. Vamos a hablar del Barça, que facturó con facilidad al Villarreal. Un partido del Barça, bien, buen partido del Barça. Si tuviera que definirlo a grandes rasgos, diría que es buen partido. Al final el Villarreal es un buen equipo. Sí que a veces yo, sabéis, soy de los que confío más que enfrentarte a un buen o mal equipo, un mejor o peor equipo. Creo que el Villarreal es mucho mejor que otros equipos de la liga, pero creo que para el Barça sería más difícil enfrentarse a otro tipo de equipos que al Villarreal. Yo no confiaba nada en que el Villarreal pudiera hacer ni cosquillas al Barça, no confío en la grandeza de Marcelino, no confío en que la forma de afrontar los partidos sea la idónea para este Barça. Entonces, al final, yo, igual que otros partidos al Barça creo que se le pueden atragantar, este lo veía que lo iba a facturar, a pesar de que tampoco es que el foco de la atención mediática estuviera en el partido, entre el sorteo de Champions y la vuelta de Copa. Parece que este partido como estorbaba, pero el Barça, después de recuperar el liderato, podía meter presión al Madrid, lo hizo con una victoria que al final quizá algo más holgada de lo que se debería, pero el Villarreal, salvo alguna amenaza al inicio de partido, creo que fue un Villarreal que ni defendió, ni atacó, muy mal en las áreas, que no se lo creyó en ningún momento. Creo que Pedri al final puso un tuit, no sé si se me entendió o no, al final Twitter tiene eso. El partido de Lamine no se puede discutir, seguramente estará ahí en el top de partidos de Lamine Yamal. De hecho, era su primer hat-trick. Hay hat-trick accidentales y hay hat-tricks que no hay un gol malo, y es el caso. El primer gol es una gran definición, el segundo gol es pues, seguramente una obra de arte de museo, y el tercer gol pues también es un gol que viene en un momento clave y que hay que meterlo. Entonces creo que el partido de Lamine, bueno, es que no tiene discusión ninguna, MVP del partido sin discusión. Y el momento de Lamine también hay que hablar de él. Él mismo se sincera en la entrevista post partido, dice que estaba atravesando un mal momento, seguramente físico con la pubalgia, también anímico, de sentirse feliz, un jugador que necesita que todos esos estímulos acompañen a favor para poder brillar. Entonces, como aquí hemos sido críticos con Lamine, hay que decir que con este Lamine el Barça se acerca a poder luchar por todo. Es un jugador diferencial. También es verdad que enfrente tenía un equipo que le viene muy bien, a Cardona le hizo un lío. Es un jugador que está bien, que acaba de hacer un partidazo y sin Mbappé operativo es el jugador fantasy más diferencial de largo. Está Lamine además encontrando esa inercia goleadora que muchas veces se le ha achacado. Empiezas a ver las cifras brutas de Lamine y ya son de jugador, más allá de que genera muchísimo, que también es bastante venenoso. Y creo que eso irá más seguramente con el paso de la temporada y el paso de futuras temporadas. Pero bueno, creo que hay que ser crítico con Lamine cuando toca y elogioso cuando toca, y ahora es elogioso. Pero bueno, yo vine a decir en el tweet que muy bien, Lamine había hecho un partido seguramente descomunal de agotar calificativos, pero que había cambiado realmente el partido en la aparición de Pedri. Y lo escenifica muy bien y lo verbaliza Comesaña también en la entrevista post partido, que fueron muy interesantes, diciendo que el Villarreal estaba vivo, el Villarreal estaba en partido, llegó Pedri y ya el Villarreal bajó brazos. Es de ese tipo de jugador que provoca esa desazón en el rival, porque cambia todo. Pasa de ser un correcalles a ser un partido donde mete control, mete la decisión correcta en todo momento. El Barça pasó a ser un equipo más ordenado, además también sin perder esa verticalidad, te mete esa asistencia. Lo que aporta Pedri al Barça me parece que le arrima más a competir que lo que te puede aportar Lamine. Es verdad que creo que sin alguno de los dos no compites. Sin alguno de los dos, además, casi cerca de su 100% no compites. Ni uno ni otro. Pero yo creo que si me das a elegir a mí un partido en concreto, oye, tienes que prescindir de uno. ¿De quién prescindes? ¿De Lamine o de Pedri? Yo de Pedri no prescindo. Y creo que Hansi Flick
tomaría la misma decisión. Por muy bueno que sea Lamine, muy letal y decisivo en este Barça y necesario para aspirar a cualquier cosa. No sé si me he explicado bien, es un buen debate que también sería interesante que aportarais el feedback. Dani Olmo he hablado en el Donkey Mercato, no voy a profundizar. He explicado por qué creo que vendería y también los posibles asteriscos de esa posible venta, porque entiendo que es un jugador que en Fantasy es bastante irregular y después de jornadas malas suele tener buenas y muchos también a lo mejor hasta lo podéis tener protegido. Mar Bernal, titularidad, buen partido de Bernal. Creo que tampoco es que podamos decir que se ha hecho ya con el puesto. No está de Jong y va a tener oportunidades, pero no quiero descartar que en partidos concretos Flick busque otras alternativas a Bernal. Creo que todavía va a ir esto a juego lento, aunque obviamente pensando en un jugador, una inversión económica en el Barça, él es nuestro hombre. Y luego en el Villarreal también es... A lo mejor yo ya soy con este tema muy crítico. Hay que poner en valor lo que ha hecho Marcelino, lo que es Marcelino como entrenador. Creo que es un entrenador que mejora a sus equipos, que les da una competitividad, que a veces no es fácil. Apostar por Marcelino es hacer una apuesta segura. Si estás en un equipo y quieres apostar por un entrenador, individualmente te maximiza muchos rendimientos de jugadores. Vas a saber siempre a lo que juega su equipo. Pero también creo que igual que te eleva el techo, Marcelino... O sea, perdón, igual que te eleva el suelo, Marcelino te minimiza el techo. Creo que le falta grandeza, le falta ambición, le falta una confección, una estructura, porque tiene muy buenos jugadores para luego en grandes escenarios, en grandes competiciones, haber dado el nivel que han dado. Muy buena la temporada de Liga, creo que tiene un gran asterisco y es que solamente sea de las peores ligas. Si quitas el escalón Barça-Madrid, sea de las peores ligas, un Atlético de Madrid que ha dimitido, un Betis que bien, pero no le da, y aún así va sobradísimo respecto a otros. Se han metido en la pelea europea equipos que están casi pensando otras cosas como el Celta, Osasuna se reenganchó después de empezar regular. Al final el nivel de la Liga, con este Sevilla, con este Valencia, con un Girona que también no es el de la temporada que tuvo deslumbrante, no hay equipos que estén llamando la atención. Yo creo que este Villarreal, el cuarto puesto era lo mínimo exigible casi. Hay que darle cierto mérito, pero creo que no se puede decir que este cuarto puesto haga olvidar los borrones que ha habido muchos y notorios. Que tiene mérito del año pasado haberle clasificado. El año pasado sí creo que tenía más mérito el clasificarle. Pero al final, los numeritos en Copa del Rey, la Champions que has hecho con un punto empatado con el Kairat Almaty. Y luego, lo poco que has rendido en escenarios importantes, Bernabéu, Camp Nou, enfrentarte a Barça, Madrid, Atlético, no rindes en estos escenarios. Eso a mí me da que pensar que Marcelino también hay que ponerle responsabilidad. Dicho esto, me dejó muy frío el partido, el planteamiento creo que fue equívoco, es verdad que al final acertamos la alineación, pero fue más cosa del viernes, dejándonos guiar por el 11 previsto por Radio Villarreal. Mi idea era que quizá con Buchanan iba a ser mejor opción, pero bueno, parece que ahora que confía en Pepe en banda derecha y no quiere tocar eso, y está intentando meter en dinámica a Yoce, cosa que también puedo pensar porque le viene muy bien a este Villarreal tener un jugador que venga a recibir. Tienes a Mika y a Pepe, son dos jugadores más de ir en largo, y este Villarreal de Marcelino para las contras necesitas un Gerard, un Ayoce que arrastre, y en ese 4-4-2 creo que se siente cómodo con eso. Intuyo que es por eso. Moleiro, no le he hablado en el Donkey Mercato Express, es algo muy similar a Olmo. Moleiro al final ha maquillado su puntuación reciente con un partido contra el Español que fue off category, pero el resto de actuaciones de Moleiro, salvado ese partido, es para abrir un melón. A ver, que con un partido por semana, con un calendario suave, Moleiro yo creo que seguirá rentando, pero es decir, Moleiro lleva ya un tiempito viviendo de rentas. Yo quiero avisaros. Moleiro tiene unos precios en Fantasy que empiezan a dar pereza. Vender, no en todos los casos, pero si alguien decide hacerlo, yo creo que están parados en argumentos. No hay chollos, no hay jugadores baratitos ahí en el Villarreal, y quizá Nicolás Pepe o Mika Utase son jugadores con los que tendría paciencia. La compra, Pape Gay, ¿vale? He hablado en el Donkey Mercato Express de él, por qué lo considero interesante y cuánto pujaría. Vamos al Mallorca de Siviero, que no evolucionó prácticamente nada respecto a lo visto con Arrasate. Más o menos mismo planteamiento, mismos jugadores, mismas caras y mismo juego. La Real es mejor equipo y ganó. Es verdad que el Mallorca, pues más o menos vas compitiendo porque se medio ordena y en casa medio compites, pero sensación de
que es insuficiente, que no generas, que tampoco aportas seguridad. Y bueno, no estás como para tirar jornadas. Vamos a ver si la decisión de club, porque es de club, no es ni de secretaría técnica, es de club, de prescindir de Arrasate en este momento. Yo entiendo que se hubiera prescindido de Arrasate, pero prescindir ahora no sé si es lo más oportuno, sobre todo para apostar por un perfil como de Michelis, que como he dicho antes, no sé si se va a saber manejar en estas situaciones. Un entrenador nuevo a veces es una decisión que te espolea y viene bien. Yo creo que el Levante le vino bien, al Oviedo es verdad que el primer cambio no, pero el segundo le ha venido medio bien. A veces viene bien, a veces no, nunca sabes, pero siempre supone un riesgo, sobre todo si apostas un perfil que vas a necesitar una adaptación de la que ahora mismo no te puedes permitir porque no tienes ese tiempo, tienes que empezar a puntuar, ya estás en descenso. La semana que viene partido en Pamplona, que ya es faena. Empieza a complicarse. ¿Tiene plantilla este Mallorca para salvarse? Quizás sí, o quizás además estamos, es posible, sobrevalorando la plantilla del Mallorca. No le veo fondo de armario, vienes el banquillo y no sabes a qué sacar. Jugadores como Mojica, Mafeo, que estaban bien valorados, creo que están muy lejos del nivel. Tienes buenos jugadores, al final tienes un Raillo, tienes un Samu Costa, tienes un Muriqui, tienes un Virgili. Muchos lo querrían. Debería ser suficiente para que haya 3 equipos peor que tú. Pero es verdad que te metes ahí, no compites, no ganas, no sacas los partidos adelante. Y bueno, entre Mallorca y a la vez creo que ahora mismo está el asunto en cuanto a sensaciones. Pero bueno, esto es largo, aún queda, parece que no, pero aún queda. Y veremos también pues que una victoria, ahora mismo a partir de ahora las victorias valen doble o triple por lo anímico. Lo hemos visto en el Levante, ganas un partido, ves la clasificación con otros ojos, te quitas pesos de encima, se los metes ese peso a otros. Quiero decir, está bonita la lucha por la permanencia, pero va a haber mucho drama también. Por ahora yo vería con distancia, al igual que con Alavés, con el Mallorca, a ver de Michelis, porque algo tendrá que cambiar. No creo que vuelva a salir con el mismo 11 la semana que viene. O el mismo planteamiento. Vamos a ver de Michelis qué aporta. Quizá Raillo, yo creo que al menos tendrás que ir a filas con los veteranos. Mascarell es el que veo ahora mismo más a la baja. Y vi bueno brote verde del Lubumbo. Y creo que de Michelis también lo brilló desde la grada. Así que intuyo una titularidad de Lubumbo en el próximo partido. Por meter algo nuevo, tampoco hay mucho más. Lubumbo, Pablo Torre, son jugadores que me puedo imaginar teniendo más protagonismo. Vamos a la Real Sociedad. Bueno, ganó el partido después del borrón del otro día contra el Oviedo. Ganas, sin tampoco presumir, pero al final hay que ganar fuera de casa, siempre es complicado. Haciendo rotaciones además, fallamos. Obviamente, en cuanto al 11 probable, es complicado intuir a Matarazzo en jornada liguera previa a vuelta de Copa. Entonces, pues podía pasar, había miedo. El 0 que nos comimos con John Martín era el 0 que nos teníamos con Caleta Car. Lo he comentado en el Donkey Mercato, he hablado sobre Caleta. El por qué lo considero interesante, pero también es una compra con asterisco, estando apercibido y siempre con ese riesgo de rotación y demás. Pero bueno, al precio que está es interesante. No apuesta nadie en venta. ¿Podría ser John Martín? Sí, podría ser. Otro apercibido, venimos de comernos un 0. Da pereza en general. Pero bueno, lo dejo a decisión vuestra. La Real tiene enchufados a muchos jugadores. Seguramente sea ahora mismo una de las plantillas más largas y más optimizadas. Y eso está bien, pero a la vez está mal. Porque hay mucho donde elegir. Es que te entra unos Carson que se nos lesionó, otro drama y ha cumplido. Tira de Zaharian cuando tal. Vuelve Barrenechea, vuelve Suchik. Tienes a Yangel Herrera operativo, Turrientes sigue rindiendo. Al final tienes muchos jugadores aportando y eso es una amenaza. Vuelve Braistra en la quinta. No vendería a nadie, pero tampoco es que compraría con mayúsculas a nadie. No prescindiría de mis fijos, de Oyarzabal y Guedes. Sé que vienen ahora mismo en un peor tramo, pero no prescindiría. Soler bien, dedicó el gol. Nos dio la jornada que esperábamos la pasada, por desgracia. Es así. Pero bueno, nos la dio. Dedicó el gol a su criatura. Esto iba a pasar. Y Turrientes era el que me esperaba cayéndose el 11 y se mantuvo con un buen partido. Bueno, la Real también ahora con calma, porque la semana que viene es Metropolitano, entre medias tiene el partido contra el Athletic Club, bien, viene de ganar, vamos a especular con los que podamos, pero no nos flipemos con compras al corto plazo. Y acabamos la primera parte de la chuleta con el Oviedo Atlético de Madrid. El Oviedo es un quiero y no puedo, porque el equipo te compite siempre, pero le cuesta sumar puntos, es que le cuesta horrores. El día que se te adelanta, pierde ventajas. Cuando no te adelantas, te acaban matando al final. Eres mejor que los rivales, pero no dominan las áreas. Sensación de que al equipo se le puede pedir poco más, de que Almada te compite al máximo, pero necesitas sumar puntos. Al final pasan las jornadas, no sumas puntos
Y es un poco como el Levante. No me imagino a este Oviedo, por mucho que pueda competir los partidos, que sume la secuencia seguida de victorias que necesitas para reengancharte. Aún así, bueno, creo que seguirá creyendo por ahora, a pesar de que el mazazo fue duro. Vamos a ver el miércoles, al igual que el Rayo tienes un partido aplazado. Si lo palmas también va a ser un poquito cuesta arriba la semana, y es lo más probable, de hecho. Pero bueno, al menos creo que este Oviedo sigue de pie, sigue con el corazón latiendo, sigue verdad que se le va agotando el tiempo. Ilia Chaira es el jugador más fino, el que puntúa más fácil, e incluso en una jornada que ni marca ni asiste, bien, contento quien lo alineara. Y luego Viñas, es que al final este equipo es Chaira y Viñas. Arriba es Chaira y Viñas, son jugadores de primera división, lo he venido comentando, sin presumir tampoco, no titulares en cualquier equipo, pero son jugadores que tienen potencial y que aportan cosas que son valiosas en primera división. Se cayó Colombato del 11, otro tanto que nos apuntamos aquí, ¿vale? Os lo pude adelantar cuando no os había dicho en ningún sitio en el vídeo del viernes. Lo escuchasteis aquí. Valor añadido que ya digo, me gusta ir trayendo, aunque sean equipos humildes, son jugadores que a lo mejor, oye, no le den mucha importancia, pero esa info me parece que es un paso adelante que se ha dado este año. Jugó Fonseca, entonces bueno, uno en la venta, otro el chollo. Si alguien quiere esperarse a ver el miércoles porque se presumen rotaciones, pues oye, podéis tener paciencia. Una pena, la verdad, el Oviedo. Espero que pueda al menos alargar la vida en primera división lo máximo posible. Y luego el Atlético de Madrid es la pereza, vamos, máxima que me puede dar un equipo. Ya de por sí afrontamos el viernes con incertidumbres. Había dos certezas, una era Griezmann y otra era Lukman. La primera certeza Griezmann, suplente. La segunda certeza Lukman, titular cambiado al descanso. Es decir, no va a haber certezas. Oblak si me apuras. Oblak, el día que no se coma 2 como la semana pasada. O 3 como el día del Rayo. Es que yo sé que muchos oportunistas vinisteis la semana pasada a decirme, Donkey, que mira qué pedazo de puntuación ha hecho Sorlo, mira qué bien Juliano que ha marcado, Baena que ha marcado. Ya. Pero alguna jornada buena el Atlético tendrá. Algún jugador puntual que nunca sabremos quién irá puntuando. Esta vez la toca Julián. Pero por higiene mental, esto es lo que vengo diciendo siempre, pereza absoluta. Este equipo pasa olímpicamente de la liga. Compite casi por inercia. Casi ni prepara los partidos. No sabes quién va a jugar. Te salió con un chaval de lateral. No sabes quién va a repetir. El que juegue no sabes cuántos minutos va a aguantar en el campo. Entonces, quitando a Oblak, el resto, yo es que pasaría hasta Lukman. He hablado de Cardoso y de Lukman en el Donkey Mercato. Iros allí porque es verdad que son dos jugadores que uno digo, ¿por qué sí me parece medio interesante? Medio. Y el otro, ¿por qué prescindiría a pesar de que viene al alza y hay hype? Yo ahí os recomiendo que el vídeo de los domingos, que muchas veces pasáis de él, me parece que es interesante porque profundizo y os puede abrir la mente. Chollo. Pues oye, podéis ver chollo, pues cualquier jugador barato que puede irrumpir. Un Mendoza, un Lenormand, un Nahuel Molina, yo qué sé. Pero bueno, que Jiménez es el que yo veo entrando más y rindiendo mejor cuando entre. Hasta aquí la primera parte de la resaca. No iros que queda mucho. Venga, vamos al domingo, mucho que hablar todavía, con derbi andaluz incluido, pero para abrir jornada un empatito con goles, buen partido de las 2 de la tarde, este Elche contra el Español. Además con un episodio extradeportivo que ya veremos cómo evoluciona, porque ahí tenéis una compra con asterisco, la compra de Rafa Mir, ¿vale? Si nos abstraemos de lo extradeportivo, Rafa Mir fue titular después de muchas jornadas, demostró el impacto que tiene a la hora de decidir quién era sustituido a pesar de la inactividad anterior. Eligió Sarabia por mantener a Rafa Mir en el campo y al final le dio al Elche un empate que puede ser muy valioso porque con los dos partidos que se le vienen al Elche, que recordemos que creo que son a domicilio Villarreal y Real Madrid, puntuar aquí era de vital importancia para al menos mantener ese colchoncito y ganar un poquito de oxígeno en un partido que seguramente no habían merecido perder, pero que también es verdad que se te estaba complicando mucho y la inercia ya viene de lejos. Más allá de eso, Rafa Mir, que sería una compra a todas luces, jugador que debido a su lesión reciente ahora está a un precio más que interesante, aunque el calendario ya decimos es el que es, pero tuvo ese episodio con el Hilali que imagino que no tengo que profundizar, conocéis. Se activó el protocolo antirracismo y luego el acta señaló que le había dicho a el Hilali, el jugador marroquí que había venido en patera. Sin entrar a valorar o enjuiciar lo que ha pasado, que seguramente no se pueda probar,
Justo por la semana en la que esto ocurre, venimos de un precedente en el que un jugador que hizo lo mismo se perdió el siguiente partido. Mucho cuidado. Es verdad que son competiciones diferentes, son organismos diferentes. Vamos a ver esto cómo evoluciona. Pero Rafa, mira, ahora mismo yo hacer compras sobrepagando mucho a mí me daría mucho miedo, porque no sé si va a haber sanción, y si la hay no sé qué tipo de sanción va a ser ni cuándo se va a decidir sobre ello. Entramos un poquito en terreno inexplorado y por tanto, si tenéis a Rafa Mir, paciencia a ver qué pasa, y si sale los mercados, compra pero con mucha prudencia, que asuma el riesgo otro. Luego quiero destacar el partido de Febas, otro hombre que ha sido protagonista esta semana. Se hablaba de que lo tenía hecho con México, luego se hablaba de que lo tenía hecho con el Español, precisamente la semana en que te vas a enfrentar al equipo catalán, y más lejos de cualquier suspicacia, hizo un partido Febas al nivel de la temporada que está haciendo. Pero si alguien dudaba, fue el único jugador que tuvo intencionalidad en las acciones del Elche, el jugador vertical, de todas las formas, filtrando pases, con conducciones. Una calidad técnica individual diferencial tiene Febas. La temporada de Febas es majestuosa. Quería ver en el Español, no lo sé. Tampoco me voy a aventurar a valorar un fichaje que todavía hasta el año que viene no será efectivo. Pero Febas, allá donde vaya, pues es una mejora brutal, y en el Elche es una pérdida que te deja huérfano. Pero al menos tienen a Febas ahora, es lo que tienen que centrarse. Este jugador les puede guiar hacia la permanencia, clarísimamente. Luego vimos la alineación de Sarabia, mantuvo a Tete Morente, súper discutido, mantuvo a Cepeda, con los minutos de Diangana, que lo tengo de hecho, yo creo que su posición está amenazada, y mantuvo a Petrot, pero el que se cayó no fue a Fengruber, como la semana pasada, sino Chus. ¿Qué pasó ahí? Pues no lo sé. Luego Chus entró al descanso por Vigas. Hay que entender a Sarabia, al final él en su cabeza seguramente tiene cosas que a nosotros se nos escapa para valorar las jerarquías, las decisiones. Entonces, valorar ahora mismo lo que viene siendo la defensa del Elche, más con el calendario que le viene, para mí es una venta masiva de la defensa, todos en general, porque no sé que un día uno te suplente, otro titular, cambios al descanso, entramos ya en un desbarajuste de un equipo que además siempre viene encajando, y la portería pues casi lo mismo. Siguió Dituro, hizo un partido parando lo que tenía que parar y algo más, pero es verdad que los dos goles que encajó poco pudo hacer, y la puntuación pues no acompañó. Diangana, como digo, posible chollo. Vamos al Español, que tuvo ahí la victoria, hubiera sido importante, pero bueno, al final un empate que creo que justo. El Elche mereció empatar, incluso pudo perderlo, porque al final la expulsión absurdísima de Piquel pudo también costarle caro en los minutos finales. Vimos la resurrección de Carlos Romero, que además lo puse como goleador en los pronósticos, eso que me llevé, creo que es de las primeras veces que acierto un goleador defensivo, chicharrazo descomunal. La típica jugada, Madein Romero, que le dejan la banda para él, le habilitan el espacio y define como si fuera un killer. 5 goles y 2 asistencias lleva Carlos Romero siendo defensa. 5 goles, todos de ellos en jugada, ni balón parado, ni estrategia, ni historias. 5 goles en jugada, un lateral. Eso está obviamente al alcance de unos elegidos. El Villarreal frotándose las manos ya, y el Español que va a intentar disfrutar de los últimos partidos de Romero como jugador perico. Es una compra que podemos hacer. El Español le viene partido contra el Oviedo, yo creo que es un calendario interesante, y Romero ha pasado ya el bache de rendimiento, creo que a partir de ahora volverá a unos estándares muy altos. Quique García, vaya chicharro de Quique. Buah. Si bueno fue el de Romero, el de Quique que casi me gusta más, de verdad. Seguramente no sea popular lo que os digo, porque Romero metió un chicharrazo, pero la definición de Quique es como tiene que ser, con la parte del pie con la que tiene que ser, y ajustándola al único lugar donde el balón iba a entrar en la portería. Es un gol de veterano del gol, de profesional de este oficio. Quique García es impagable. Por lo tanto, seguirá, intuyo, en el 11. La semana que viene un partido que veremos durante la semana. Seguramente sea trampa, es Español-Oviedo. Pero bueno, quiero ver cómo el Oviedo tiene un partido entre medias. Es interesante para el Español, aunque también es verdad que va a llegar con algunas bajas. La de Piguel y también la quinta de Edu Expósito. No lo he puesto en ninguna casilla a Edu Expósito. Viene de marcar el otro día, esta vez asistió. Pero se pierde justo el partido del Oviedo. Nos corta un poquito el rollo. Tampoco me atrevo a decir, oye, vamos a venderlo por este partido que se va a perder. Simplemente lo dejo estar y ya está. La venta sería Roberto, porque está opacado por Quique García ahora mismo, que parece que le ha ganado un poquito la ventaja en la punta del ataque, y la oportunidad de Ramón Terral llegará la semana que viene, salvo que opte por una doble punta, porque los que pueden hacer de media punta, uno son Edu Expósito y dos serían Piquel. Es verdad que también puede jugar Pere Milla, dejando a Jofre en banda, o al propio en Gongue, ya que no sé si era así el nombre. Hay alternativas, pero yo entiendo que si no le das este partido a Terrats es matarlo, después de que lleva toda una temporada esperando una oportunidad.
Vamos al Valencia. Buen partido en Mestalla, victoria típica. Para esto están los tips de la jornada. Os dije, Mestalla empieza a pesar. Y Mestalla empieza a pesar. Son estos tramos de temporada en los que el Valencia con poco te saca 3 puntos. Hizo el partido que tenía que hacer, minimizó las virtudes del rival, fue más efectivo, metió su golito y luego protegió esa ventaja. Y además creo que es merecida la victoria. Creo que el Valencia fue mucho mejor. Ahora hablaré de Osasuna. Creo que se empequeñeció mucho, pero también el Valencia tuvo que ver en ese rendimiento por debajo de seguramente la plantilla que tenga de Osasuna. Vimos la versión Almería de Ramazzani más Sadik, esa asociación que está empezando a dar rédito al Valencia. Se entienden, se buscan, se maximizan, sin tampoco ser una panacea, pero aportan aire fresco, aportan chispa, aportan agitación y aportan desconcierto a la defensa rival. Uno te fuerza un penalti, Sadik, y otro te lo marca Ramazzani. No es el primero, lleva ya varios consecutivos encima, con la complejidad de que se tuvo que repetir y las 2 veces lo transformó, las 2 veces con mucha seguridad. Por cierto, aunque haya quedado en anécdota, si llega a fallar el segundo, yo el fallo se lo hubiera anotado a Gaya por esa torpeza, demostrando su bajo nivel de IQ, penetrando ahí en el área de forma ostensible y haciendo que se repita un penalti que ya estaba en la red. Más allá de eso, Ramazzani marcó y otro gol que le permite sumar puntos. Ahora hemos afianzado como titular indiscutible de este Valencia y creo que es un chollazo fantasy. De hecho, ya sube de rango, pasa de cholla a compra obligatoria. Ojito al partido de Guido. A ver, hay muchos jugadores del Valencia que me gustaron, pero Guido Rodríguez, de los primeros partidos en su nueva etapa de Valencia, que lo veo más focalizándonos en él, cuando había que meterse entre centrales para despejar, ahí lo hacía. Y poderío aéreo. Se notaba que había trabajado mucho Corberá en el partido para frenar a Budimir. Lo dijimos el viernes que lo había trabajado y Budimir no se enteró de la película. Y Guido reforzó mucho ese trabajo. Guido retrasó mucho su posición cuando tocó, sobre todo en los saques largos de Herrera o los balones largos que muchas veces van para Budimir. Ahí Guido hizo un trabajo junto a los centrales. Pero me gustaron muchos jugadores, ya digo, me gustó Sadik, me gustó Guido, me gustó Ugrinic, me gustó Javi Guerra, que es el chollo. También aquí os lo dije, los que veis todos los contenidos de Donkey, sabéis que Javi Guerra, antes de que irrumpiera, yo os avisé que esto iba a ocurrir. Javi Guerra está irrumpiendo y seguramente haga un tramo final de temporada bastante impactante para el precio que lo hayamos fichado. Y me gustó Chomer, me gustó Núñez, me gustó en general el Valencia, con la sorpresa de que la titularidad fue para Thierry Correia en lugar de un Tárrega, que obviamente se demuestra la jerarquía actual de Tárrega. No tienes centrales y ni aún así optas por meter a Tárrega y tirar de Correia recién recuperado de esa lesión. Como sabíamos, por cierto, un poquito puesto sobre aviso en Analítica Fantasy, con un porcentaje de Tárrega muy ajustado, porque se olía que ni era un 90 ni era un 80 a pesar de la baja de Copete. Entonces, bueno, la semana que viene el Valencia contra Alavés, más de lo mismo, típico partido donde el Valencia tiene que ser clean caja. Va a volver el debate en portería, no os lo pongo, pero yo creo que Dimitrescu se puede mantener por ahora. Creo que Aguirrezabala no le va a quitar en medio de una racha o inercia positiva el puesto a Dimitrescu, y más cuando la afición ahora mismo creo que está de parte del portero que actualmente ha estado defendiendo la portería. Rioja puede ser una venta, tampoco es necesario. Es verdad que fue el que peor puntuó, el sustituido antes del 60, el que está amenazado por jugadores como Diego López, jugadores como Danjuma, jugadores como Luca Beltrán cuando se recuperen. Pero la semana que viene es Alavés, ley del ex. Rioja contra Alavés suele crecerse. Quizá por ahí, si alguno cree mucho en las leyes del ex, puede mantenerlo, pero diría que la venta es lo más prudente. Y Osasuna, como os dije también en los tips, me olía este partido, empequeñecido en parte por el gran trabajo y las dificultades que te plantea el Valencia, pero también en parte por la falta de ambición, la falta de grandeza, que todavía Osasuna se siente como un equipo pequeño, a sí mismo. Y como él se ve como equipo pequeño, plantea el partido como equipo pequeño, cuando a lo mejor tienes mimbres para ser superior al rival que tienes delante. Creo que le falta más ambición para generar, para proponer, para hacer que tus individualidades luzcan y brillen más. Creo que tenían mejor equipo que el Valencia. Creo que el Valencia, y en Mestalla, yo la semana pasada entre valencianistas noté miedo por parte del Valencia hacia las individualidades de Osasuna, que contra el Madrid venían de llamar la atención. Sin embargo, en este partido no se generó nada. No crearon, no remataron, no generaron ocasiones. Cuando se vieron por debajo en el marcador, no supieron nada más que el recurso del balón aéreo ahí, meter a Raúl García y colgarle balones. Creo que es un equipo que hay que pedirle más, que en el Sadar muy bien, que en esta liga donde la clase media es tan discreta, pues Osasuna puede sobresalir y sumar muchos puntos,
pero creo que hay que exigirle más. A este proyecto creo que hay que exigirle más y que empieza a comportarse, si no como un equipo grande, como un equipo con ciertas aspiraciones en estos partidos. Me gustó individualmente poquita cosa, quizá Javi Galán porque tiene recursos para salvar sus puntuaciones en cualquier contexto. Lo estamos viendo desde que fichó por Osasuna. Es el jugador que yo estoy tranquilo alineando siempre. Me da igual el rival, me da igual la situación. Galán siempre lo alineo y voy tranquilo. Víctor Muñoz, más de lo mismo. No fue su partido, pero al menos estuvo, yo diría, activo, con coraje. Se metió ahí en varias disputas, mostrando que tiene ese carácter. No le salió ningún regate. No pudo desentrañar la maraña defensiva, la telaraña del Valencia, pero al menos un partido digno de mantener en nuestros equipos. Yo creo que nadie lo duda. Rosier podría ser un poco el que me hiciera dudar. Es verdad que la semana que viene, partido en casa contra el Mallorca, cualquier jugador de Osasuna es alineable, pero Rosier es el que me deja frío. Y una tarjeta, es el que peor puntuó, viene con una secuencia también bastante discreta de rendimientos. Y tengo dudas realmente qué va a pasar con Errando Boyomo. Errando hizo un penalti, bueno, penalti no lo hizo, de hecho no se pitó y no lo fue, porque según reglamento no es, sí que hay bastante discusión porque al final es un jugador que está con la mano estirada sobre el césped y corta un disparo a puerta de cierto peligro. Lo que pasa es que reglamentariamente eso se cataloga como no penalti, estuvo bien jugado en el campo. Otra cosa es que queramos cambiar el reglamento por pensar que esa acción realmente está evitando una ocasión clara de gol y sacando beneficio de la mano para cortar un disparo. Puedo entender cualquier argumento, pero sí que es cierto que aquí me pongo del lado del árbitro, porque el árbitro tiene que jugar en base al reglamento. Esto es como el doble toque de Julián. Se jugó bien en su momento. Otra cosa es que hubiera que cambiar el reglamento como se ha cambiado y vimos la semana pasada. Pues ahora habrá que jugarlo de otra forma. Pero eso no podemos tampoco achacárselo a la labor arbitral. Pero me estoy yendo de lo que os quería decir. Vuelve Boyomo. Errando no es que hiciera un mal partido, pero sin él se ha perdido. Semana que viene ya con Boyomo, una semana más, ya habiendo entrado en una convocatoria. Es un 50-50, pero no me atrevería a alinear a Errando. Y a Boyomo tampoco sé si todavía me atrevería. Vamos a ver cómo evoluciona la semana, si hay algún ensayo, si sabemos algo. Pero por ahí se abre una disputa en el 11 que por ahora nos hace alejarnos de ella. Pasamos al derbi sevillano, vaya derbi, vaya guión, partido de alternativas. Y vamos a analizar, porque nos ha dejado muchas cositas. Un Betis con 11 continuistas, solo el cambio de Cucho por Bakambu. Al final, en estos partidos de importancia, es muy predecible Pellegrini. Si tiene al Cucho operativo, lo va a poner. No es que estuviera la mejor versión del Cucho, pero imagino que llegará. Sí que es cierto que parecía el derbi de Antony y fue el derbi de Antony, al menos en la primera parte. Luego el partido se le hizo largo porque no está en su mejor momento. Un Pellegrini que venía repitiendo las mismas alineaciones, demostró ser superior al Sevilla, sobre todo tener mejores individualidades. Lo que pasa que luego el Betis es un equipo también por hacer en ciertas circunstancias, y creo que el de Gareca para estos 2 puntos en casa ante este Sevilla va a doler y mucho. Un partido de los que seguramente dejen huella, dejen secuelas, y vamos a ver el Betis cómo se levanta. Ahora tiene semana limpia antes de viajar a Getafe y luego ya empezará también la competición europea a complicar lo que viene siendo la planificación en el Betis. Por ahora, más o menos mismo guión. Jugadores de seguridad son Abde, en cuanto a que es el mejor jugador de este equipo, el que más desequilibra. El primer gol lo medio fabrica él, aunque no le computa nada. El segundo se lo inventa él con una gran definición también de Fidalgo. Es el jugador franquicia de este Betis actualmente. Abde es el nombre propio por encima de Antony. Antony al final tiene el carisma, pero Abde es el jugador que hace que este equipo genere peligro y dinamita en metros finales. Para mí es el jugador fantasy número 1 que yo querría tener del Betis en mi equipo, por delante de Antony, por delante de Fornals, por delante del Cuchi, por delante de cualquier otro, por ahora, no estando Isco, que ahora mismo no es un jugador que contemos. Luego tenemos a Antony como jugador a mantener, que se las apaña para rendir, a pesar de la situación física que viene arrastrando, que creo que le merma, pero es un jugador que en estos partidos aparece, tiene ese compromiso, es intachable, es indudable, y nos aportó pues un golito, más o menos actuación esperada, puntuación esperada, punto pestar, y cumplió como tal. Jugó el Cucho, como decimos, momento de vender a Bakambu, posiblemente, tampoco es una venta urgente, pero sí que creo que ahora mismo va a tener ya minutos muy residuales. Y luego el otro gran nombre propio del partido es Fidalgo, que se consagra. Al final estos partidos miden a ciertos jugadores, y Fidalgo demostró estar hecho de una pasta especial porque
no solo por el partido que hizo, porque era su primer derbi y además se llevó un gol a la saca. Y vaya definición, porque hay que ser muy bueno y tener mucha calidad para definir así. Jugador que ya digo, ha caído de pie en este Betis y va a ser inamovible ya en el 11 titular de Pellegrini. Por lo demás, bajó en la segunda parte del Betis, al final el bloque defensivo naufragó, veremos 6 cambios a corto plazo y veremos qué acaba pasando con este 11 tan establecido de Pellegrini. Y luego un Sevilla de dos caras, la puesta en escena ya fue extraña, con la caída en convocatoria de Mopé, que tampoco sabemos muy bien el asunto, supongo que atravesado durante la semana algo se venía medio rumoreando, algún problemilla, al final no pudo ni siquiera estar en la convocatoria, pese que sí que había sido anunciado el día anterior. Salió en su lugar Alexis Sánchez, que lo comentamos también en la previa, en estos derbis la experiencia tira mucho, él es chileno al igual que Pellegrini, lo puso, marcó. Estuvimos a punto de meter en las recomendaciones en las predicciones del viernes, marcó ese golito, Alexis Sánchez, luego se fue medio tocado. A ver, yo creo que Alexis está para partidos muy puntuales como este y poquito más. Vamos a ver si hay un parte médico que acompaña esa molestia. También se fue a Azpilicueta, pero tiene pinta de fatiga muscular. El Sevilla tendrá semana tranquila antes de recibir la semana que viene al Rayo Vallecano. Veremos porque el Sevilla yo creo que sale reforzado. Igual que para el Betis es un punto muy negativo, para el Sevilla esto es ganar un puntazo. Estás 2-0 al descanso, sensación de inferioridad y en la segunda parte te vienes arriba, empatas, puedes incluso ganar con alguna ocasión de acoradas. Lo que sí que creo es una remontada o semi-remontada para sacar conclusiones. La primera de ellas, lo de Suazo ya no se sostiene. Ha visto la quinta, se va a perder el próximo partido, es una venta fantasy, pero más allá de eso es que fue irse Suazo y meter a Oso, y en esa banda izquierda Oso y Yuque es que los dos se manejaron de una forma absolutamente tremenda. Lo que aporta Oso, el impacto que tiene este jugador, yo no sé Almeida qué cabezonería le ha dado de no maximizar a este tío. Verdad que bueno, había estado lesionado últimamente, pero es que sí que es verdad que le ha costado mucho meterle. Se ha encabezonado en Suazo y el rendimiento de Suazo era negativo, era salir con uno menos que te está restando. La primera parte de Suazo volvió a ser lamentable. Luego en la segunda parte todo cambió, tienes una doble amenaza en banda izquierda, el Sevilla que era inofensivo volvió a ser un equipo que metía el miedo, que daba la sensación de poder marcar, y cuando te pones a un gol de distancia cambia las inercias y el fútbol es así. Y acabas empatando un partido, encima marca Isaac Romero, nuestro Isaac Romero, siempre aquí en el canal se le tiene mucho cariño, suele aparecer en estos partidos importantes, siente la camiseta, golazo tremendo. Bueno, pues Isaac Romero es para lo bueno y para lo malo, hay que quererle como es y fue así. No sé si puede ser una pieza recomendable, lo de Mopé no tiene pinta de ser algo grave, no sé si se planteará un poco los jugadores que jueguen arriba. Me falta aquí una compra, no he puesto ninguno, pero se me acaba de ocurrir uno, que es Vargas. Vargas ya está entrenando con el grupo, sin tampoco hacer dispendios, porque es un jugador frágil físicamente, pero Vargas, cuando esté operativo, sobre todo tras el parón, es el jugador que al Sevilla le va a dar mucho a nivel de creatividad. Entonces, el poder a Vargas meterle en este Sevilla, a ver si Almeida va encontrando un sistema que no creo yo que el apilar defensas o apilar perfiles defensivos sea positivo. La alineación con Juanlu, con Carmona, con Azpilicueta, con Gudel, con Suazo, con Quique Salas. Encima tienes ahí más músculo en el centro del campo, Aumé, Sou. Es que el apilar ahí ese tipo de jugadores, es verdad que te puede dar cierta competitividad, pero en cuanto te marcaron un gol te quedaste sin respuesta. Tienes que meter a los jugadores más jugones que tienes, a Oso, a Yuque, y más o menos así puedes dar sensación también de réplica. Entonces, bueno, yo espero un Sevilla más mixto en próximos partidos, no tan defensivo, pero es verdad que Almeida se ha empecinado en los Nianzú, en su día en los Marcao, en los Suazo. Vamos a ver si vamos apareciendo perfiles y irrumpe Vargas. Sou, que al final rascó una asistencia y venía de 2 goles cercanos, es el jugador más entonado de cara a gol también, y Oso es el chollazo que no se nos puede escapar. Y la jornada del domingo, que se cerró con el Girona-Celta, partido interesante, 2 duelos de estilos similares que apuestan por un fútbol propositivo, un fútbol de control, un fútbol de toque de balón. A veces sí que es verdad que se contrarrestaron. Era el típico meme de Spider-Man señalándose los dos, pero bueno, al final está claro que son dos equipos que tienen calidad ofensiva y que pudieron penalizar. En clave Girona, un equipo que está recuperando efectivos, y clave es la compra y el chollo. Unagi, especulamos durante toda la semana la posibilidad de que pudiera o no ser titular,
parece que se le abrieron las puertas de la titularidad tras la buena aparición que tuvo en Vitoria, pero al final era una lesión larga. Y el partido de Vitoria fue el lunes, entonces no han pasado tantos días. Es cierto que durante la semana esa gestión de carga misteriosa de varios integrantes del ataque del bloque titular del Girona nos hacían presagiar que pudiera aparecer, pero finalmente no fue así, fue revulsivo, lo que no quiere decir que haya que frenar el hype con este jugador, porque a priori debe ser una de las piezas a las que cada manager fantasy debe aspirar en la recta final de temporada. Es un jugador muy llamativo, un jugador de un impacto tremendo, que ya ha demostrado de lo que es capaz, con mucha facilidad fantasy. Creo que he hablado sobre él recientemente, he hecho didáctica, es el jugador por el que tenemos que sobrepagar, por el que vale la pena correr ciertos riesgos, y el jugador que ahora mismo puede desnivelar ligas fantasy igualadas o puede ayudar a algún manager a hacer unas remontadas de estas a contrarreloj en las últimas jornadas. Luego tenemos a Witsel, se repitió el mismo gol del otro día, peinada de Witsel al primer palo y en el segundo Banat. No es el Girona un equipo que normalmente suele penalizar mucho a balón parado, más bien lo contrario, suele ser penalizado, pero claro, enfrentarse contra el Celta tiene eso, es un equipo muy endeble y en esta ocasión volvieron a permitir un doble remate, la peinada al primer palo y el remate a placer. Tiene más pecado, y hay que ponerlo el debe de Giraldez, cuando el equipo rival te acaba de hacer la misma jugada hace 5 días. Con efectividad, lo lógico es que digas, van a trabajarla, van a hacerte esto y que lo tengas un poquito más escauteado. Entonces me parece un error de bulto el haber permitido ese gol, el gol además que abría la lata en un partido que hasta entonces estaba siendo igualado y sin mucha intervención de los porteros. Witsel es el jugador que a lo mejor pensábamos que iba a tener amenazada la jerarquía, pero parece muy asentado en este equipo, un jugador que puntúa con facilidad en una versión del Girona bastante mejorada. Creo que Witsel va a ser un jugador a bajo precio muy interesante de alinear en nuestros fantasies. El que se cae es Iván Martín, que es el jugador señalado porque perdió el sitio con Fran Beltrán, que era la ley del ex, que fue titular, con Unagi, Witsel, Fran Beltrán, Lemar ya veremos. Lemar lo vamos a esperar un poquito más, pero por ahora Iván Martín es el que sale señalado y seguramente Lemar a futuro también. Y cuando vuelva Alen Moreno, que es nuestro chollo, Hugo Rincón deje también de tener rol y Vitola de titular. Alen Moreno a priori ya va a estar convocado para la siguiente jornada. No creo que ya sea titular de primeras. Todavía Hugo Rincón podemos estirar el chicle un poco más, pero podemos ir comprando a Alen Moreno. Recordad cómo estaba Alen Moreno antes de esa lesión. Pero bueno, han sido 2 meses de lesión o mes y medio largo. Yo creo que tendrá también su proceso. Y luego pasamos al Celta. Sobre todo el Celta quiero comentar. Mira que me sabe mal, porque no tuve la valentía suficiente el viernes para ser tajante con no alineéis a Marcos Alonso. Y todo tiene una explicación. La explicación es que yo me lo venía oliendo desde hace 2 jornadas. Pero hace 2 jornadas pasó lo típico. A lo mejor fui muy prudente a la hora de deciros de alinear a Marcos Alonso. De hecho, en los típicos consultorios os dije mejor no alinearlo, dejarlo fuera, desecharlo. A lo del partido contra el Mallorca, no tomemos ese riesgo y de un doble dígito. Entonces me supo mal, porque hubo gente de hecho que sin tampoco ensañarse, pero me lo vino a recordar. Para mí era una decisión complicada y por tanto esta semana me quise curar en salud. Y muchos Marcos Alonso, aun creyendo que existía ese peligro y lo verbalicé, que le piste pidió de alineaciones, quienes estuvisteis en el directo del viernes, yo os dije mucho cuidadito con Alonso y solo metí en caso de que el resto de alternativas no me convencieran, pero el asunto es que tras 11 titularidades seguidas llegó aquí la suplencia, encima ni siquiera en convocatoria. Es verdad que por la complejidad del partido no me esperaba yo que justo contra un Girona fueras a prescindir de tu jugador de mayor seguridad. Pero bueno, tenía que llegar y llegó, y eso es ya el enésimo ejemplo, por si todavía te quedaba alguno, de por qué los jugadores del Celta, hasta nueva orden, son desechables. Porque es que jugando otra competición no vas a saber Giraldez de qué es capaz. Ahora le ha dado por repetir a Javi Rodríguez todos los partidos. El nuevo Alonso es Javi Rodríguez. ¿Hasta cuándo? Manu Fernández, ¿qué pasa? ¿Ha dejado de ser ni siquiera jugador de rotación? ¿Javi Rodríguez ahora es capaz de jugarlo todo? No lo sé, al final tienes a todos preparados. ¿Cuánto hacía que no jugaba Domínguez? Aidú de repente le ha dado por ponerlo. Al final estás desempolvando a toda la plantilla, jugadores de segundas y tercera unidad. Entonces en clave fantasy nos alejamos del Celta, no porque no me guste, sino porque le sumamos esta situación al calendario más cercano, que es jugar el viernes contra el Madrid, que aunque vayamos a saber 11, aunque el Celta lo puede competir, no me siento cómodo.
no me siento cómodo alineando Celta. ¿Podemos mantener a Alonso? Sí, aunque nos lo hemos comido esta semana y aunque le venga el Madrid, es un jugador de un rendimiento probado, entonces es el único. Con Starfelt no soy tan optimista porque físicamente le veo que no acaba de estar, no le acompaña el físico para rendir 2 partidos por semana, entonces creo que se le va a cuidar mucho, al menos yo voy a ir con mucho miedo. Tuvo ahí su racha tremenda, cuando juegue rendirá bien, pero mientras el Celta siga vivo en Europa, yo esperaría que pase la eliminatoria contra el Lyon, a que pase el parón para ver y plantearme si el Celta es recomendable o no. Por ahora no. Hasta aquí la chuleta. El lunes tenemos un Real Madrid-Getafe, lo que siempre es curioso cuando Madrid o Barça juega el lunes porque se nos queda fuera de la chuleta. Así que un Madrid que juega lunes-viernes, muy atentos a eso. Por un lado, bien, porque vamos a tener partidos entre semana interesantes y tendremos certeza el viernes sobre la alineación del Madrid, pero también quiero ver rendimientos. Por un lado, a ver si hay alguna sorpresa, tipo Thiago Pitarch, a ver qué pasa por Camavinga, a ver si rinde Gonzalo, a ver cómo vuelve Rodrigo, a ver cómo rinde también el Geta con Abkar ya operativo, a ver si puede plantar cara. Entonces, un partido interesante durante la semana, pues ya con información de qué ha pasado en ese partido y de qué puede dejarnos a valorar, pues prepararemos la jornada 27 en consecuencia. Hasta aquí la chuleta de la 26. Bueno, como siempre, Donkey se alarga, espero que os haya gustado, espero que esta resaca que también funciona siga marchando como debe. Cualquier feedback me lo podéis dejar, al final esto es aquí Donkey analizando la jornada, en este canal se habla de fantasy, pero el fantasy a veces es un poco excusa para hablar de fútbol y creo que mi valor añadido es poder hablaros de fantasy, a los que os interesa el fantasy y también a los que os gusta que os analice la jornada, porque a mí me gusta explicarla, yo veo los partidos y me gusta contaros lo que veo, por si es de utilidad o por si os entretiene. Creo que este vídeo tiene una doble función: informar y entretener, ayudar a gestionar vuestro League of Fantasy, también pasar un buen rato y acompañaros en vuestros quehaceres de lunes, que sé que muchas veces es un día que cuesta arrancar. Gracias, que me sigo alargando hasta el final. Aquí tengo un palique tremendo. Este Donkey es así. Nos vemos mañana. Chao.